Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera de Medicina. Cátedra de Neurología. Hidrocefalia. Docente Dr. José Lara. Alumno Carolina Escorcia Vera. Paralelo C. Periodo lectivo mayo-octubre. Introducción. La hidrocefalia es un trastorno que consiste en un acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo dentro de la cabeza. En condiciones normales, el líquido cefalorraquídeo se forma en unas cavidades que existen dentro del cerebro, llamados ventrículos cerebrales. Los datos sobre incidencia y prevalencia son difíciles de establecer, ya que no hay un registro nacional o base de datos de las personas que tienen hidrocefalia y los trastornos estrechamente asociados a esta enfermedad. Sin tratamiento, la hidrocefalia tiene una tasa de mortalidad del 50 al 60% y los que logran sobrevivir tienen grados variables de discapacidad intelectuales, físicas y neurológicas. Los orificios de Monroe, también denominados forámenes intraventriculares del cerebro, designan dos pequeños orificios situados a nivel del cerebro. Facilitan la comunicación entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. También permiten el paso del líquido cefalorraquídeo, el líquido en el que se baña el cerebro, y la médula espinal. Por eso juegan un papel importante facilitando la circulación de dicho líquido, porque éste protege el cerebro de los traumatismos. La oclusión del foramen de Monroe puede ser secundaria a varias patologías, por ejemplo, neoplasias del tercer ventrículo, ventriculitis, hemorragia intraventricular, malformaciones arteriovenosas, gliosis subendimal, procesos inflamatorios no específicos o hiperdenaje de un ventrículo lateral posterior a la colocación de una válvula. Dando como resultado una oclusión funcional del foramen. Aún más rara es la oclusión idiopática, como se halló en el caso de esta paciente. La oclusión congénita completa del foramen es excepcional, presentándose habitualmente en la infancia. Esta condición da como consecuencia una hidrocefalia univentricular del lado ocluido, lo cual es una entidad poco común. La oclusión bilateral de ambos forámenes de Monroe deriva de una hidrocefalia biventricular, alteración todavía más rara. La oclusión bilateral idiopática de ambos forámenes de Monroe en el adulto, condicionando una hidrocefalia biventricular, es una identidad de la que se reportaron hasta el año 2010 solo 6 casos. Se han descrito diversos tratamientos en la literatura para hidrocefalia univentricular por obstrucción del foramen, como la derivación del ventrículo dilatado, la sectostomía endoscópica, la foraminoplastia del agujero de Monroe e incluso la apertura mediante craniotomía. Las complicaciones a largo plazo de la hidrocefalia pueden variar ampliamente y por lo general son difíciles de predecir. Recogemos el caso de esta paciente mujer mediante los hallazgos en los estudios de imágenes que se llega a un diagnóstico de una hidrocefalia biventricular al no encontrarse proceso expansivo, sangrado ni antecedentes infecciosos o alteraciones congénitas. Se presume una obstrucción de ambos forámenes de Monroe de origen idiopático. El tema del caso es hidrocefalia biventricular por oclusión bilateral de los forámenes de Monroe. Este es un artículo dado por el Hospital de Clínicas de San Lorenzo en Paraguay. Presentación del caso. En la enfermedad actual tenemos que una paciente de 24 años de edad, de sexo femenino, con cuadros de 2 meses, un cuadro de 2 meses de evolución de inicio insidioso de cefalea de moderada intensidad a predominio frontal, que irradia a región occipital, que al principio cedía con analgésicos comunes,
va intensificándose progresivamente hasta hacerse continua. 2 semanas antes se agregan mareos, vómitos en varias ocasiones. En cuanto al historial médico, familiar y social, la paciente vive en una casa de nivel medio, con comodidades satisfactorias, con ámbitos alimenticios de buena cantidad y calidad. No refiere cuadro similar anterior, no es fumadora ni bebedora social. En los hallazgos clínicos, al examen físico no hay afectación de pares craneales ni edema de papila, sin déficit motor ni sensitivo, ausencia de signos meningios. Como antecedente patológico, la paciente fue asmática en la infancia. En la evaluación diagnóstica, ante dicho cuadro se descartan otras causas de esa sintomatología y se le realiza tomografía axial computarizada de cráneo sin contraste, donde se evidencia ventriculomegalia de ambos ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículos no dilatados. No se observan anormalidades para complementar el estudio y se solicita una resonancia magnética para complementar el estudio. Se solicita la resonancia magnética nuclear de encéfalo sin y con contraste endovenoso, donde se encuentra el mismo hallazgo en la TAC sin otras anormalidades visibles. En cuanto al diagnóstico, con este cuadro clínico los hallazgos en los estudios de imágenes se llega al diagnóstico de una hidrocefalia biventricular, al no encontrarse proceso expansivo, sangrado ni antecedentes infecciosos o alteraciones congénitas. Se presume una obstrucción de ambos forámenes de Monro. En el diagnóstico diferencial, la hemiatrofia cerebral, encontramos asimetría entre ambos hemisferios. Se acompaña de un mayor tamaño ventricular del lado afectado, el síndrome de Dyke de Davidoff y Mason, la afectación intrauterina por virus de herpes simple o isquemia cerebral intraútero son algunas de las causas posibles. En cuanto al pronóstico, a partir del tratamiento como la fenestración del septum pellucidum o del propio foramen de Monro mediante craniotomía abierta, sin embargo, no han demostrado ninguna ventaja sobre los tratamientos endoscópicos y sin mayor morbilidad. En cuanto al seguimiento y resultados, se constata desaparición de los síntomas posterior a la cirugía, a la alta de las 48 horas. En los controles tomográficos posteriores se observan ventrículos laterales disminuidos de tamaño, sin signos de hipertensión intracraneal. Bueno, entrando a la discusión del tema, la oclusión del foramen de Monro puede deberse a alteraciones postinfecciosas, malformaciones arteriovenosas, tumores intraventriculares, la oclusión sin antecedente de patología previa o concomitante. Es un fenómeno extremadamente raro que puede deberse a la presencia de una membrana que ocluye al foramen o bien este se encuentra atrésico. No está clara la razón por la cual estos pacientes presentan hidrocefalia recién en edad adulta, puesto que probablemente las alteraciones ya se encuentran desde el nacimiento. Podría deberse a mecanismos de adaptación, cambios en la dinámica del líquido cefalorraquídeo o a variaciones en la absorción parenquimatosa del líquido. En todo caso, la hidrocefalia tal vez ya estaría presente en forma subclínica o con síntomas mínimos que no se conllevan a la consulta médica y estos que pueden ser confundidos con otras patologías menores y más frecuentes. La presunción diagnóstica se basa en la presencia de ventriculomegalia biventricular en la TAC de cráneo simple y ausencia de otras patologías previas o concomitantes. Es importante complementar el estudio con una
resonancia magnética y sin y con contraste de encéfalo para descartar la presencia de otras anomalías no visibles. En cuanto al tratamiento, existen diversas técnicas que han sido utilizadas para resolver la oclusión bilateral de los forámenes de Monroe, abordajes por craniotomía y últimamente fenestración o foraminoplastía por endoscopía, generalmente sumada a tercer ventriculostomía y sectotomía fueron realizadas. Los mejores resultados se ven con los abordajes endoscópicos, además de confirmar la oclusión y determinar la causa. En nuestro caso se realizó la colocación de una válvula de derivación biventriculoperitoneal con remisión de la hidrocefalia y los síntomas. En el caso se obtuvo un buen resultado con la realización. Gracias.